8 de la mañana con 34 minutos. Gracias por seguir en sintonía de La Clave. Continuando con nuestro espacio de entrevistas, hace pocos días las organizaciones sociales de Ecuador anunciaron que aplazarán la movilización que estaba convocada para este 19 de enero debido a la alza de contagios de COVID-19. Pero para dialogar sobre esto y cuáles son las demandas por parte de las diferentes organizaciones sociales al gobierno, nos acompaña Giovanni Atariguana, director nacional del movimiento Unidad Popular. Giovanni, buenos días y bienvenido a La Clave. Muy buenos días, Adriana. Un abrazo a la distancia, un saludo a toda la audiencia. Estamos dispuestos a compartir nuestras reflexiones como Unidad Popular. Bueno, cuéntenos usted, en este momento estamos en un alza de contagios, se tuvo que aplazar esto de aquí. ¿Cuáles son las nuevas disposiciones que ustedes van a tener o cómo van a prever para lo que será la jornada de movilizaciones? Adriana, creo que la resolución que tomó el día viernes el Frente Unitario de los Trabajadores, las organizaciones estudiantiles, de maestros, de campesinos, de pequeños comerciantes, que están agrupadas en el Frente Popular, ha sido la correcta. Es decir, postergar la jornada de movilizaciones convocadas para el 19 de enero. Y no puede ser de otra manera porque la lucha de las organizaciones sociales siempre es en defensa de la vida. Y es público y notorio que los niveles de contagio están teniendo un pico en todo el territorio nacional, y lo cual obliga, sin renunciar a los reclamos, a las banderas de lucha que están pendientes, que tienen que ver con el costo de la vida, el alza eventual de los pasajes, el recorte presupuestario en educación, la defensa del IES. Es obvio que es necesario priorizar ahora mismo el reclamo, la exigencia para que el gobierno nacional, en medio de esta emergencia, tome las medidas correctas y asigne los recursos suficientes y necesarios para combatir el tema de la pandemia y este tema del contagio exponencial con el tema de Omicron, Adriana. Hoy por hoy las organizaciones sociales, lo ha dicho la Unión Nacional de Educadores, también la Federación Médica, están reclamando precisamente que junto al tema de las disposiciones del COE, que a veces suelen ser más declarativas que nada, obviamente se asignen los recursos. Se requiere un nuevo impulso a la vacunación, por supuesto, tercera dosis y eventualmente una cuarta, pero sobre todo, Adriana, el tema es que se masifiquen las pruebas de diagnóstico. Las familias pobres, que son la mayoría de este país, cuando tienen sospecha, cuando tienen síntomas, no pueden invertir 45, 50 dólares por cada uno de los miembros de la familia. Y eso es grave porque cuando la gente está asintomática, obviamente, y es positiva, se convierte en un factor de contagio. Y por otra parte, la ausencia de apoyo estatal en el tema de las medicinas. Todos sabemos que lamentablemente la prioridad del gobierno no ha sido que los hospitales, los centros de salud tengan las medicinas del caso. Una familia que se llega a contagiar requiere invertir precisamente en salir adelante. Eso nos plantea ahora mismo el reclamo de las organizaciones respecto a que haya medicina, alimentos, políticas públicas a favor del pueblo ecuatoriano para enfrentar la pandemia. Giovanni, pese a que recién en estos últimos días el gobierno, el Ministerio de Salud hizo un anuncio de que ya se está abasteciendo los hospitales con medicina. ¿Esto de aquí ustedes lo consideran como una acción simplemente para tapar, por decirlo así, el hueco momentáneo? Y aparte de esto, también otra de las inquietudes que me surge es, ustedes están obviamente reclamando al Ejecutivo el congelamiento y el encarecimiento del precio de los combustibles, revisar su política laboral, pero ¿cuáles son los otros temas que también o que ustedes están exigiendo al gobierno? Bueno, Adriana, es evidente que la política en la salud pública en los últimos años ha sido de abandono total. Lamentamos más de 76,000 muertes en exceso en lo que va de la pandemia, porque los últimos gobiernos abandonaron la inversión en salud pública. El desabastecimiento de los centros de salud, de los hospitales, la ausencia de una política de prevención, el hecho de que los médicos, enfermeras, el personal de salud no tenga estabilidad. Hoy por hoy, por ejemplo, Adriana, en medio de la pandemia, vimos todos el 31 de diciembre cómo decenas, si no centenas de enfermeras y médicos que se sacrificaron en la pandemia, que pusieron en riesgo su vida,
que han tenido repercusiones incluso desde el punto de vista de la salud mental. Sin embargo, fueron despedidos. Ahora mismo se requiere dar estabilidad al personal de salud, dotar de los elementos de bioseguridad, por supuesto, pero también se requiere una política pública que ponga al centro, digamos, la prevención. Es hora de una epidemiología de carácter comunitaria. Hay que ir a buscar dónde están los contagios. Hay que hacer pruebas masivas y gratuitas de diagnóstico del COVID-19 y también abastecer, obviamente, el sistema público. Eso pasa porque, y es una de las banderas de la movilización del 19, el tema de que haya los recursos suficientes. ¿A quién le cabe en la mente que en medio de la pandemia el gobierno haya publicado un presupuesto general del Estado para el 2022 con un recorte de 400 millones de dólares? Eso no tiene lógica y es un atentado a la vida de los ecuatorianos, por supuesto. Obviamente estamos a la espera de ver cómo evoluciona la pandemia. Aspiramos que también haya una ayuda a las familias. Adriana, la mayoría de la población ecuatoriana está sometida a vivir del día a día. Es comerciante ambulante, es comerciante minorista, tiene trabajos eventuales, y si su familia se llega a contagiar y tiene que autoaislarse para tratar de salvar la enfermedad en medio del hogar, estamos hablando de 7, 10 días. Esas familias, las más pobres, van a enfrentar también el hambre. Eso requiere que el Estado tenga una política pública donde los kits de alimentos, por ejemplo, para los hogares pobres, se pongan al centro. Otro tema adecuado es lo que exigió la UNE y la Federación Médica a propósito de aplazar el inicio de las clases presenciales. Pareció un capricho del Ministerio de Educación. Finalmente tuvieron que darle la razón a la UNE y se ha aplazado, porque hay cosas tan lamentables. Así lo reconoce la propia ministra. 1/3 o un poco más de las escuelas fiscales, de los colegios, no tienen baterías sanitarias en buen estado ni agua potable. Eso no permite condiciones de bioseguridad. La mitad de los menores de 5 a 12 años todavía no están vacunados. Y obviamente hay muchos temas por hacer ahí. Ahí, solamente en la provincia del Guayas se hacía público que en las últimas semanas más de 500 docentes se contagiaron. Entonces, ese es un tema de salud pública. Hay que poner al centro el tema de la vida. Giovanni, esto incluso referente a que ya lo había anunciado el Ministerio de Educación, de que no existiría un recorte para la educación. Sin embargo, ustedes reclaman de que sí existe tal recorte. ¿A qué se debe esto? Porque por un lado es un vaivén, ¿no? De que no se ha recortado el presupuesto, pero las organizaciones sociales reclaman que sí. ¿Por qué se da este vaivén? No se puede tapar el sol con un dedo, Adriana. Por eso en las encuestas solamente 25% de los ecuatorianos y ecuatorianas le creen a la palabra del presidente. Los números están ahí, está en la proforma presupuestaria. Por eso la Asamblea Nacional, con más de 96 votos, observó el recorte presupuestario. Lamentablemente el gobierno, en su lógica neoliberal de cumplir con el Fondo Monetario, mandó a publicar en el registro oficial el recorte. En el caso de la educación general, básica y el bachillerato, estamos hablando de cerca de 1.000 millones de dólares. Hoy lo estamos viendo. ¿Qué significa, Adriana, ese recorte? Que este año la mayoría de los planteles educativos que están destartalados, y este es un calificativo que le dio la propia ministra de Educación, porque se caen los techos, porque no hay baterías sanitarias, porque los pupitres están destruidos, no pueden rehabilitarse. Los maestros van a continuar congelados sus salarios. No se puede reabrir las escuelas cerradas, que fue una oferta de campaña del presidente de la República. Nosotros, en todo caso, es una de las banderas de la movilización social. Vamos a presentar los próximos días una demanda de inconstitucionalidad porque el presupuesto publicado por Guillermo Lasso está violando la ley y afectando los derechos de la ciudadanía, porque recortar educación, seguridad social y el presupuesto de salud obviamente es un atentado a los derechos de la población. Vamos a ir a la Corte Constitucional. Tarde o temprano, ojalá más temprano que tarde, la pandemia cederá y podemos recuperar el tema de la movilización. En todo caso, mientras tanto, vamos a ocupar las redes sociales, vamos a seguir planteando nuestras propuestas, nuestras observaciones,
y vamos a recurrir tanto a la Asamblea como a las Cortes para reclamar nuestros derechos. Giovanni, en las últimas semanas hemos visto que el presidente Lasso ha tenido expresiones, ha manifestado con referencia a quien en cierta forma, podemos decirlo así, lidera lo que serían estas movilizaciones. Hablamos del dirigente de la CONAIE, Leonidas Issa, lo ha catalogado de violento, de conspirador, pero otro tema es también si esto existe en sí una vía negativa de diálogo entre el gobierno, entre la CONAIE y las organizaciones en esto que quizás esté perjudicando los pedidos que ustedes manifiestan, pues el presidente sigue tildando al líder de la CONAIE, como le manifestaba, de violento y conspirador. Mal hace el presidente de la República, Guillermo Lasso, de descalificar a quienes levantamos la voz reclamando lo justo. Los reclamos, las críticas, las propuestas que hace el FUD, el Frente Popular, que hace la CONAIE, responden al interés de millones de ecuatorianos. Es lo que sienten las familias que enfrentan el hambre, que miran que el costo de la vida sube día a día. El año cerramos, Adriana, con $720 en promedio nacional la canasta básica. Ciudades como Guayaquil están llegando a $740 y ciudades como Cuenca se acercan a los $800. Mientras tanto, no hay empleo. Y obviamente los enemigos de la democracia no son quienes salen a las calles. El peor enemigo de la democracia es la injusticia social, un sistema económico, social y político que está permitiendo que los ricos sean más ricos y los pobres sean más pobres. Basta ver cuánto han sido las ganancias de la banca privada al terminar el 2021. Estamos hablando que superará los $350 millones de ganancia neta, es decir, libre de polvo y paja. ¿Qué quiere decir? Que mientras la mayoría de la población tiene menos ingresos, enfrenta la pobreza, eventualmente el hambre, los banqueros están ganando $1 millón prácticamente diario y sin embargo mantienen las tasas de interés las más altas de la región en dolarización, lo cual tiene asfixiado a los sectores productivos, que es la pequeña y mediana empresa, que es la que genera empleo, al sector agropecuario. Entonces, el gobierno, en lugar de descalificar a Leonidas Issa, a Nelson Erazo, a los dirigentes sociales, debería dar respuestas desde el punto de vista de políticas públicas, que entienda que el Ecuador del encuentro no se va a construir solamente con sus colegas banqueros o los grandes empresarios, peor aún, siguiendo las órdenes del Fondo Monetario Internacional. El pueblo reclama soluciones y por eso se va a movilizar. Giovanni, otro tema que entra en proyecto este año es la Ley de Promoción de Inversiones, que estaría a finales de enero. Otro de los temas que también entra a debate es la reforma laboral que ha manifestado el ministro de esta cartera, Patricio Donoso. Tendrá un plazo entre 60 a 90 días de debate público. ¿Ustedes esperan participar en estos debates de este proyecto a la reforma laboral? Por supuesto, Adriana. El gobierno quiere darle gusto a los grandes empresarios. Pero ¿qué es lo que buscan los grandes empresarios? Basta ver un reportaje que la semana pasada se hizo público en Teleamazonas, donde se establece que las grandes empresas, las grandes, hacen contrataciones bajo la mesa, violando la ley, donde los trabajadores tienen que enfrentar jornadas de hasta 12 horas, sin seguridad social, ganando menos que el salario básico, y que pueden ser despedidas cuando el patrono tiene cuando desee. ¿Eso es lo que quieren legalizar en la famosa ley y la reforma laboral? Nosotros estamos en contra de aquello, porque la flexibilización simplemente es precarización. El factor principal de la producción es el trabajo de los seres humanos. Mujeres y hombres son los que mueven las máquinas, los que generan la riqueza. Y la reactivación económica es imposible si los sectores sociales, la mayoría del pueblo, no recupera capacidad adquisitiva. Y eso implica salarios dignos, mi estimada Adriana. Cuando el trabajador tiene estabilidad, puede programar su vida, puede endeudarse, puede para comprar una casa, un electrodoméstico. Eso reactiva la economía. El Frente Unitario de los Trabajadores tanto está interesado en actualizar la legislación laboral, pero hacia adelante, que en el mes de noviembre presentó una propuesta de un nuevo Código Orgánico del Trabajo. Vamos a ver cómo se desenvuelve eso en la Asamblea Nacional. El gobierno, acaba de decir el presidente de la República, amenaza, lo sentimos así,
con una consulta popular en el mes, digamos, con las seccionales, lo cual es una amenaza a la Asamblea. Pero en todo caso, este debate se va a dar y un gobierno que no tiene la popularidad, porque no ha respondido a los clamores populares, no va a ganar una consulta. Y por otra parte, en el tema de inversiones, estamos a la espera de que llegue el proyecto para mirar, pero tenemos algunas pistas. Tiene que ver con una visión neoliberal de entregar las facilidades para que el patrimonio de todos los ecuatorianos, petróleo, hidroeléctricas, telefonía, eventualmente el Banco del Pacífico y hasta la seguridad social, sean privatizadas. Eso requiere un gran debate nacional porque habemos ecuatorianos y ecuatorianas que vamos a defender el patrimonio del Estado, que es de las actuales y las futuras generaciones. Aquí no podemos permitir que capitales extranjeros se lleven la carne y nos dejen el hueso. Giovanni, quiero agradecerle muchísimo por haber estado esta mañana aquí en La Clave. Estaremos atentos a las nuevas disposiciones que van a tener las diferentes organizaciones sociales en estas próximas jornadas de movilizaciones. Gracias, Giovanni. Un fuerte abrazo y un buen día. Muchas gracias. Gracias. Estuvimos dialogando con Giovanni Atariguana, director nacional del Movimiento Unidad Popular.